Bendiciones, hermanos, hermanas. Bienvenidos a nuestro programa semanal, la Biblia y los tiempos finales. Vamos a estar compartiendo las 70 semanas de Daniel. El día de hoy, una profecía apasionante. Es posible que nos lleve 2 programas, pero vamos a orar y vamos a entrar ya en tema, para poder compartir todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que compartamos el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Padre de la Gloria, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor, en nuestra vida. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió, Señor, por nuestros pecados, quien nos ha dado la vida eterna y quien nos garantiza a través de su muerte y su resurrección que todos aquellos que lo recibimos como Señor veremos la vida eterna junto a Él y somos perdonados en nuestros pecados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que nos ha sellado, el que nos ha guardado y el que nos enseña para este tiempo que nos toca vivir en esta tierra hasta que el Señor nos llame a su presencia. Señor, nos ponemos en tus manos, ayúdanos a comprender, a compartir, a entender un poco más esta preciosa profecía de las 70 semanas que le diste al profeta Daniel. Te damos gracias, Señor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén. Vamos a ir, hermanos, muy despacio en esta profecía. Meses atrás, cuando comenzamos a compartir el libro de Apocalipsis, les compartí en uno de los programas, hablaba con los hermanos a través de la radio y les decía que en algún momento íbamos a tener que compartir esta preciosa profecía de las 70 semanas de Daniel. Yo creo que ha llegado el tiempo. Las últimas 3-4 semanas hemos hablado del destino profético de Israel. Recuerde que estamos en el programa La Biblia y los tiempos finales. Yo soy el pastor Gustavo Jáuregui, con el ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura, en California. Vamos a leer primero la Escritura. Daniel 9, versículo 24 al versículo 27. Vamos a ir despacio. Si usted es de las personas que les gusta anotar fechas, le gusta anotar información, tenga su Biblia a mano, tenga un lápiz, una lapicera, un papel. Y dice el libro de Daniel 9:24. Esta es la profecía que se le da a Daniel. El varón Gabriel dice que mientras Daniel estaba orando, el varón Gabriel voló o llegó delante de la presencia de Daniel y le da esta profecía. En el 9:24 de Daniel, le dice el arcángel Gabriel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Lo vamos a desarrollar después, pero hay 6 situaciones que se van a cumplir cuando la semana 70 de Daniel, ya vamos a ver a qué se refiere, sea cumplida. El 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, ya tenemos un primer bloque, y 62 semanas, otro bloque en cuanto al número 70. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y el 27 confirma que hay una semana extra, una semana especial, que también vamos a referirnos a ella en el futuro. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Para un cristiano gentil,
el tema de Israel o las doctrinas o las profecías sobre Israel, realmente si no empezamos a investigar la palabra, no tiene realmente una inquietud o un atractivo inmediato. Pero nosotros, hermanos, aún en el libro de Apocalipsis, cuando lo hemos compartido, hay un plan. Nosotros como premilenialistas y pretribulacionistas creemos que hay un plan específico para la iglesia de Cristo y un plan específico para el pueblo de Israel, que aún durante los 7 años de tribulación van a tener, Dios tiene un plan para ellos, tanto aquellos los que se salven esperando al Mesías, como los que no se salven, siguiendo la marca del anticristo y siguiendo la enseñanza o la adoración del anticristo, como lo hemos visto tantas veces, ¿verdad? Este varón, lo vimos la semana pasada, el pacto de 7 años con Israel. La iglesia de Cristo ya no está. A los 3 años y medio de establecer ese pacto obligado sobre Israel, este varón, el anticristo, se va a hacer llamar Dios, se va a sentar en el templo en Jerusalén y ahí va a comenzar la gran persecución histórica, mucho más de lo que hemos conocido como el Holocausto o todos los siglos que han pasado donde el pueblo de Dios, tanto cristiano como el pueblo judío, sufrió de determinadas maneras. Ahora, el futuro de Israel está concentrado en estos versículos que hemos visto. Daniel 9, del 24 al 27. ¿Y por qué decimos que el pueblo de Israel? Porque como pretribulacionistas, nosotros creemos que la iglesia de Cristo, usted y yo, como gentiles salvos en Cristo Jesús, somos levantados antes que los últimos 7 años, la última semana de Daniel, la semana número 70 de la profecía de Daniel, sea cumplida. La iglesia ya no está, la iglesia es levantada, el mundo queda a merced del anticristo, el falso profeta, y todo lo que estos dos personajes guiados por Satanás trajeran o traigan acarreado junto con ellos. Cuando los persas conquistaron Babilonia, en el 605 a.C., ya Babilonia le pone sitio a Jerusalén. Casi 20 años después, en el 586 a.C., la ciudad fue destruida, el pueblo, la mayoría del pueblo fue llevado cautivo. Pero desde el 605, recuerde que antes de Cristo contamos de adelante hacia atrás los años. En el 605, cuando es sitiada Jerusalén, muchos jóvenes, como Daniel, el profeta Daniel, fueron llevados a Babilonia. Y de alguna manera, a través de la profecía de Jeremías, cuando pasan casi 70 años que Daniel está en Babilonia, estamos hablando alrededor del año 538 más o menos, habían pasado unos 67 años, 68 años, desde que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Él ya era un anciano, pero él chequea, registra, relee al profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías, si usted quiere ir al libro de Jeremías, ahí en el capítulo 25, versículo 11, el profeta Jeremías le anuncia al pueblo de Judá, a la tribu de Judá, en el tiempo, en los años que estaban por ser llevados cautivos, le declara, por supuesto declarado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, en la vida de Jeremías. Jeremías dice esto en el 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Otra vez, en el 29, nuevamente de Jeremías, 29:10, dice la palabra de Dios, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar.
casi 70 años después de que es llevado cautivo Daniel, ya era un anciano, relee esta escritura, esta profecía de Jeremías, que fue dada también alrededor del 630, 640 antes de Cristo, y él entiende que se está por cumplir el tiempo de los 70 años desde que Judá fue llevado cautivo. ¿Cuál fue el motivo de que fue llevado cautivo Judá? Principalmente la idolatría, pero también estaba involucrada el tema de que no habían cumplido, tanto Israel, las 10 tribus de Israel, como la tribu de Judá, no había cumplido nunca con el año sabático, el descanso de la tierra, el descanso también, el enviar a todos los que eran esclavos. En el año 50, el año del jubileo, era algo similar, pero cada 7 años, la tierra debía descansar. Y durante décadas y décadas el pueblo de Dios no cumplió con esta parte de la ley de Moisés, donde se les pedía que tuvieran un año sabático. Está Daniel entendiendo que está por llegar la palabra de Dios, la palabra de Dios se iba a cumplir, se estaban por cumplir los 70 años, estamos alrededor del año 535 antes de Cristo. Y acá lo más importante para entender, volviendo a Daniel 9, 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ninguna de esas 6 características se han cumplido en el tiempo que ha pasado, ni aun cuando Jesucristo vino a la tierra por primera vez no como rey, como dueño de su creación, sino como siervo. Se le está diciendo a Daniel, o Daniel declara, van a pasar 70 semanas. 70 semanas, casi todos los comentaristas bíblicos, por lo menos los premilenialistas, coinciden que se está hablando de semanas de años. Es decir, se le está diciendo a Daniel, Daniel, van a pasar 490 años. Están determinados 490 años desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Lo leemos en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y el 9:27 dice, y la última semana, este personaje llamado el anticristo, va a confirmar el pacto con muchos. Dice, entonces, 490 años tenían que transcurrir desde el momento que fuera dada la orden para reconstruir las paredes, para reconstruir lo que era la ciudad de Jerusalén, que había sido destruida por los babilónicos en el 586 a.C. Ahora, ¿cuál es el decreto? ¿Desde qué año comenzamos a tomar hacia atrás? 490 años, para entender cuándo se va a cumplir esta palabra profética sobre Israel y sobre todos nosotros, porque esto aplica también a lo que va a suceder en el mundo. Hay 4 decretos en la Biblia que fueron enviados o fueron establecidos para que el pueblo de Dios comenzara a cumplir esta profecía de la que habla Daniel. Daniel lo único que dice, desde el momento que salga el decreto de restaurar y edificar a Jerusalén, van a pasar 69 semanas hasta que llegara el Mesías. Usted chequéelo en Daniel 9:25. Y en el 27 habla de una semana extra, que ya vamos a hablar de eso. El tema es en qué año arrancó el decreto para que la profecía bíblica concuerde con lo que nos está diciendo la palabra. Hay un decreto que sacó Ciro el Grande. Usted lo puede leer en Segunda de Crónicas 36, 22 y 23. Segunda de Crónicas 36, 22 y 23. Ciro el Grande alcanzó una gloria tremenda como rey. Conquistó prácticamente todo el mundo conocido
de aquella época. Pero el rey persa entendió y declaró que de alguna manera Jehová de los ejércitos lo estaba motivando a ser benéfico con el pueblo de Israel. Usted lo puede leer en Isaías 45, cuando de repente el Señor le dice a Ciro, yo voy a romper puertas de hierro delante tuyo, yo voy a abrir cerrojos de bronce. El Señor utilizó a Ciro el Grande para que de a poco el pueblo de Israel comenzara a cumplir la profecía de que después de 70 años que habían sido llevados cautivos, el pueblo de Dios iba a poder comenzar a volver a lo que era Jerusalén y sus alrededores, principalmente la tribu de Judá. Las 10 tribus de Israel mucho tiempo antes fueron llevadas cautivas en el 722 a.C. por Asiria. Ya en este tiempo prácticamente las 10 tribus del norte estaban dispersadas totalmente. La tribu de Judá se le promete que después de 70 años se iba a volver a reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, en el año 535, el rey Ciro da un edicto, promulga un edicto, y le permite a los judíos reedificar el templo, no reedificar las paredes de Jerusalén, como declara Daniel que iba a suceder, para que se tomaran desde ese punto los 490 años hasta que llegara el Mesías príncipe. Entonces, año 535 antes de Cristo, Segunda de Crónicas 36, 22 y 23, usted puede leer este decreto. Este decreto tenía que ver con el regreso de los cautivos y la reedificación del templo, pero no con una completa restauración de la ciudad. Entonces, el primer decreto, dado por Ciro el Grande, no concuerda con la llegada del Mesías en el tiempo que Cristo nació, o en el tiempo que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Porque 535 menos 490 no coincidiría con lo que históricamente y arqueológicamente y bíblicamente se entiende, se cree por fe que nació nuestro Señor Jesucristo. Hubo un segundo decreto, que es el decreto dado por Darío. Ahí si usted está anotando, en el año 518, 519 más o menos antes de Cristo, el rey Darío promulgó una orden dirigida a un tal Tatnai, gobernador de Judá, quien deseaba saber qué derecho tenían los judíos para reconstruir el templo. Estamos hablando unos 15 años ya después de que los primeros judíos volvieron y trataron de reconstruir un poco el templo en Jerusalén. Casi 20 años después, este Tatnai manda, como gobernador de Judá, manda a preguntar realmente a Darío quiénes son estos judíos que están queriendo reconstruir su lugar, su ciudad, reconstruir el templo. Usted lo puede leer en capítulos 5 y 6 de Esdras. El libro de Esdras, capítulos 5 y 6, demuestra que en realidad Darío no promulgó ningún decreto, sino que investigó en los libros de Babilonia y leyó el decreto de Ciro el Grande. Después de leer este decreto, Darío simplemente le manda a contestar a este Tatnai, ahí en Esdras capítulos 5 y 6, simplemente le confirma que Ciro había dado orden de que grupos de judíos que querían volver a Jerusalén podían volver y reconstruir su templo, su lugar de adoración. El decreto de Darío, entonces, segundo en cuanto a la historia, tampoco une o tampoco nos da la suma total de lo que sería el tiempo en que el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario. Porque dice en el 9:26 de Daniel, después de las 62 semanas, es decir, después de 483 años, de ese decreto que saliera para reconstruir las murallas de Jerusalén, dice el versículo 9:26 de Daniel, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, no da por los registros históricos este decreto de Darío tampoco.
Y nos da el tiempo hoy solamente para compartir el tercer decreto histórico, bíblico. Es el decreto de Artajerjes a Esdras. Este tercer decreto se escribió alrededor del 459 a.C. Recuerde que venimos al revés, de más a menos en cuanto a los años. Algunos lo han considerado que se puede tomar este decreto como punto de partida para las 70 semanas de Daniel, pero este edicto, este decreto, estimuló el regreso a Palestina de un mayor número de judíos, pero nada en su contenido habla en cuanto a la reconstrucción de la ciudad. Usted lo puede leer en Esdras, capítulo 7, del 11 al 26. Ya para ir cerrando el estudio del día de hoy, en el año 605 a.C., Daniel, junto con otros jóvenes y mucha gente de la ciudad de Jerusalén que fue sitiada por los babilonios, es llevado a Babilonia. Cuando pasan casi 70 años, este ya varón anciano, el profeta Daniel, chequea los anales, chequea los libros proféticos y reconoce que Jeremías, allá en el capítulo 25 y capítulo 29, inspirado por el Espíritu Santo, declara: cuando pasen los 70 años en Babilonia, mi pueblo se le va a permitir que comience a volver a la santa ciudad, a Jerusalén. Cuando casi se cumplen los 70 años y entendiendo por fe esta profecía, Daniel ayuna, Daniel ora y le pide a Dios que le muestre cómo va a ser este regreso, cuál va a ser la profecía para su pueblo, qué va a pasar con el pueblo de Israel, que en este tiempo ya las 12 tribus estaban prácticamente totalmente dispersadas, la tribu de Judá todavía un poquito más unida, que son la mayoría de los que vuelven a Jerusalén cuando Ciro el Grande permite que esto suceda. Mientras está orando, Daniel recibe esta palabra de Dios a través del arcángel Gabriel y se le dice: Daniel, 70 semanas, 490 años están determinados sobre tu pueblo para que sucedan determinadas cosas. Una de ellas, para que el Mesías príncipe fuera asesinado y se le quitara la vida. Cuando recibe esta profecía, también el 9:27 de Daniel dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando de este príncipe que habrá de venir en el versículo 26. Todo esto lo vamos a desarrollar la semana que viene. Lo importante, entender que 490 años proféticos sobre Israel. La semana que viene vamos a ver desde qué año y desde qué decreto comienzan a contarse esos 490 años. No es el decreto de Darío, establecido en el 519 a.C., era solamente para reconstruir el templo. No en el decreto de Artajerjes a Esdras, en el año 459 a.C. No el decreto de Ciro el Grande, el primero que fue establecido allá en el 535 antes de Jesucristo. La semana próxima, si el Señor lo permite, vamos a ver el último decreto establecido por Artajerjes a Nehemías. Vamos a dar datos históricos, lo vamos a buscar en la palabra de Dios y de ahí vamos a arrancar con la doctrina o la profecía de las 70 semanas de Daniel. No quiero despedirme sin antes, como lo hacemos cada vez, tanto yo como mi esposa, te quiero hacer esta pregunta: si has visto o estás mirando este video, ¿has recibido a Cristo alguna vez como tu Señor, como tu amo, como tu Dios, como tu Salvador? Este es el tiempo, No solo la palabra de Dios es perfecta, única, eterna, no tiene errores, porque la escribió Dios, la declaró Dios. El Dios que la declaró, el Señor que la escribió, el Verbo divino, el Logos, es nuestro Señor Jesucristo. Yo te motivo a recibirlo en este momento como Señor, como Salvador. La palabra de Dios dice, allí en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo al 8 al 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón creemos para justicia, la justicia de Dios, pero con la boca yo lo declaro para salvación.
Te motivo a hacer esa oración para tener la garantía de que si lo haces con fe, el Espíritu Santo te va a sellar en tu espíritu y pasas a tener vida eterna con Cristo. Y todos tus pecados son perdonados por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Si quieres hacer esa oración, simplemente repite conmigo: Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te suplico, Señor Jesús, que entres en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, en este momento, como mi Salvador personal. Yo te recibo como mi Dios, como el Hijo de Dios, como el Creador del universo. Te recibo como el que pagó en la cruz del Calvario por toda mi maldad. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que en este instante yo recibo por fe en mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Si has hecho esta oración de fe, dice la palabra en Juan 1:12, que has sido declarado Hijo de Dios, hija de Dios. Te motivo ahora a buscar una Biblia, comprar una Biblia, buscar una iglesia cristiana evangélica, donde se predique un evangelio de gracia, de bendición, de misericordia. Te motivo a rodearte de un pueblo cristiano que te ayude a crecer en tu vida espiritual, en tu vida de santidad, que te ayude a entender la palabra de Dios. Te motivo a que ahora tu vida tome un rumbo diferente, como nunca antes lo pudiste hacer. Tal vez querías, pero no podías. Este es el momento para hacerlo, si has hecho esa oración de fe. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos encontramos la semana próxima con la segunda parte de las 70 semanas proféticas de Daniel. Bendiciones.